La historia comienza con los ojos de asombro de dos espectadores que, sin comprender lo que acaban de presenciar, se preguntan qué demonios fue eso. En un simple parpadeo, algo que apenas alcanzaron a percibir, un jugador desconocido, uno al que nadie había prestado atención ni siquiera una sola vez, reveló su técnica final, una explosión de poder brutal que lo consumió por completo. El caballero de la rueda de Bojack cruzó la línea de meta envuelto en una tormenta de fuego y energía, y solo entonces su cuerpo colapsó. Gran parte de su piel estaba quemada y desgarrada, como si la pasión misma estuviera devorándolo desde dentro. Los chisporroteos de energía iluminaban el aire y destellos de luz salían disparados de la bestia de 6 patas que lo había acompañado hasta el final. En ese instante, el público rugió. No fue un simple aplauso, fue un grito colectivo de locura, una mezcla de euforia, asombro y miedo. Aquella carrera de aniquilación acababa de volverse leyenda, y todos querían saber quién era el hombre que había puesto su vida entera en la línea. Su nombre retumbó entre los murmullos, Borak. Aquel que, envuelto en dolor y llamas, había decidido no rendirse, incluso cuando su cuerpo pedía a gritos que se detuviera. La gente lo observaba con admiración, sin saber que en su interior no había gloria, sino una lucha silenciosa. Por primera vez en su vida, Borak se sintió alguien, una chispa brillante en medio de un mundo que siempre lo había ignorado. Aunque solo duró un instante, ese destello fue suficiente para hacerlo sentir vivo. Con el rostro empapado en sudor y la respiración entrecortada, se preguntaba una y otra vez si había sido suficiente, si realmente había demostrado su valor. La carrera de aniquilación, murmuraba, casi como un rezo, como si al repetirlo pudiera darle sentido al dolor. El campo de batalla a su alrededor estaba hecho un caos. El aire olía a metal, a energía quemada y a desesperación. Las ondas de choque provocadas por su paso habían dejado grietas en el suelo y cuerpos tambaleantes. Muchos competidores habían perdido el equilibrio, otros apenas se sostenían en pie. La velocidad de Borak había superado lo imaginable, y el estruendo que dejó a su paso los había dejado sordos y confundidos. Aún así, tras varias deliberaciones, se concluyó que no había actuado con intención de dañar a nadie. Así, su clasificación para la final fue confirmada sin contratiempos. Ahora, entre los 984 clasificados, su nombre brillaba como el de un fantasma que había nacido del fuego. Mientras tanto, más atrás, en otra sección del campo, la batalla continuaba. Quedaban 16 participantes, y entre ellos, Eiwe, que seguía peleando con todo lo que le quedaba. El terreno era un cementerio de cuerpos y escombros, una guerra de supervivencia donde lo físico ya no bastaba, allí solo importaba la fortaleza mental, el deseo de levantarse una vez más. Pero entonces, un sonido cortante, un zumbido desgarrador se coló en la cabeza de Eiwe. Era un ruido que no venía del exterior, sino de lo más profundo de su mente. Y con él, vinieron los recuerdos. Recordó a los niños del barrio gritándole asqueroso, riendo mientras lo golpeaban y lo empujaban hacia los montones de basura. Recordó el olor a podredumbre mientras se escondía dentro de un saco roto, temblando, esperando que se fueran. El sonido del zumbido se mezcló con las voces de su pasado, con los insultos que lo habían perseguido toda su vida. Cada palabra lo hería más que cualquier golpe. Tropezó, sus piernas comenzaron a flaquear y su visión se volvió borrosa. Las sombras a su alrededor comenzaron a deformarse, a tomar forma humana, hasta que entre ellas apareció la figura de su padre. Lo veía claramente, con la mirada cargada de odio, gritándole que todo era culpa suya, que su vida no valía nada. Eiwe corría sin saber hacia dónde, con el corazón palpitando como un tambor de guerra. Sentía que la oscuridad lo perseguía, que se estiraba como una bestia para devorarlo entero. Quería gritar, quería detenerse, pero algo dentro de él, una chispa, una rabia vieja, una promesa olvidada, lo obligaba a seguir corriendo. Y en medio de aquel caos mental y físico, comprendió que esa carrera no era solo contra los demás, sino contra sí mismo, contra los demonios que lo habían acompañado desde niño. Cada paso que daba era una declaración de rebeldía, una forma de decirle al mundo que aún estaba vivo, que no se rendiría, aunque la oscuridad intentara tragárselo por completo. De repente, Leonor apareció frente a Eiwe, tambaleándose, con una pierna menos y el rostro cubierto de sudor y polvo, pero con la misma determinación salvaje que la había mantenido con vida hasta ese momento. El silencio que se apoderó del campo fue casi irreal. Nadie entendía cómo seguía en pie, y menos aún cómo avanzaba. Sus movimientos eran torpes, desiguales,
pero llenos de una fuerza que nacía del alma. Mientras los demás competidores seguían aturdidos por las ondas expansivas de la carrera anterior, Leonor, con un grito ahogado, se impulsó hacia adelante, arrastrando su cuerpo sin importarle el dolor. El suelo temblaba bajo su esfuerzo. Por un instante, pareció que lograría lo imposible, pero su avance se volvió cada vez más lento, y los corredores que habían recobrado la compostura la alcanzaron rápidamente, pasándola sin miramientos. Algunos la miraban con desprecio, otros con lástima, pero ninguno se detenía. El conteo seguía, 990, 991, 992, hasta que 995 corredores cruzaron la línea de meta. Y justo cuando todos creyeron que su historia terminaría allí, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Eyue giró bruscamente, su corazón latiendo con violencia, para ver una escena que lo dejó sin aliento. Detrás de Leonor, emergía una criatura grotesca, con su mismo rostro, como si un espejo distorsionado de sí mismo hubiese cobrado vida. Sus ojos estaban vacíos, su piel temblaba, y de su boca brotó una lengua larga, húmeda y monstruosa que se lanzó hacia Leonor como un látigo, envolviéndola con una fuerza sobrehumana. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la criatura la impulsó violentamente hacia adelante, y Leonor, envuelta en una ráfaga de energía oscura y polvo, fue catapultada hacia la meta, cruzándola entre chispas y gritos de incredulidad. Clasificó en el puesto 997. Un silencio absoluto dominó el estadio por un instante, roto solo por el sonido de su respiración entrecortada. Ya en los pasillos, con las piernas temblando y la mente hecha un torbellino, Eyue no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Quizás no había necesitado la ayuda de Bon, pensó, pero al menos se sentía agradecido de tenerlo de su lado en aquel lugar donde la competencia era lo único que importaba y la humanidad parecía un recuerdo distante. Todo allí era una guerra constante por sobrevivir, un mundo donde una sonrisa podía ser una trampa y una mano extendida, un golpe disfrazado. Sin embargo, Bon era diferente. No lo comprendía del todo, pero había algo en su forma de mirar, en su manera tranquila de hablar, que lo hacía parecer fuera de ese lugar. Bond se acercó despacio, con las manos en los bolsillos y una ligera sonrisa, y le dijo con voz calmada: «Has peleado con todo lo que tenías. Yo solo quería crear algo hermoso, algo que reflejara la perfección que buscaba, y al fin lo conseguí». Sus palabras resonaron extrañas, como si hablase más consigo mismo que con Eyue. «Ya no tengo apego a la pelea», continuó, «porque mi propósito se cumplió». Eyue frunció el ceño, desconcertado. No entendía por qué alguien que había alcanzado lo que buscaba se quedaría en ese infierno. «Entonces, ¿por qué me ayudaste?», preguntó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Bond lo miró fijamente, sin desviar la mirada, y respondió con serenidad: «Porque fuiste la única persona que me ofreció la mano sin mirarme con asco». Esa frase lo atravesó como una lanza. Durante unos segundos, Eyue no supo qué decir. Bond lo miraba con una mezcla de orgullo y admiración genuina, con los ojos brillando de entusiasmo. «Eres más increíble de lo que piensas», le dijo, sonriendo ampliamente. «Eres alguien capaz de seguir sonriendo incluso después de haber sido eliminado. Eso te hace distinto a todos los demás». Eyue lo observó en silencio. Dentro de sí, algo se agitaba. No podía aceptar esas palabras. Se repetía que Bond se equivocaba, que él no era esa persona, que no había nada admirable en alguien como él. Pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza se encendía, débil pero real. Tomó aire, apretó los puños y, mirando hacia el frente, le respondió con firmeza: «Ya lo verás. Me convertiré en el mejor de todos. Haré que el mundo entero me reconozca. Llegaré a la cima, y nadie volverá a ignorarme». Su voz resonó con una fuerza nueva, casi desafiante. Bond lo escuchó, y su sonrisa se hizo más amplia, sincera, luminosa. «Si alguien puede lograrlo, ese eres tú», le dijo, dándole una palmada en el hombro. «Pero recuerda esto, siempre habrá alguien que te apoye, incluso cuando creas que estás solo». Eyue asintió, y con una sonrisa leve le respondió: «No lo olvidaré. Y tú, no apartes la vista. Mira bien el camino por donde voy». Con esas palabras, se marchó hacia los vestidores. Allí lo esperaba Borak, el caballero de la rueda, con el cuerpo aún vendado y el rostro marcado por las heridas. Lo recibió con una sonrisa orgullosa. «La carrera de aniquilación fue impresionante», le dijo, «felicitaciones por llegar a la ronda final».
Eyue, aún con el corazón agitado, le pidió disculpas por haberlo dejado atrás, por no haber peleado a su lado hasta el final. Pero Borak soltó una carcajada ronca y negó con la cabeza. No te preocupes, dijo con serenidad. No había otra manera. Yo habría hecho lo mismo. Al final, todos seguimos caminos distintos, pero si continuamos avanzando, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos. Una gota de sudor resbaló por su mejilla al pronunciar esas palabras, consciente de que esa batalla sería inevitable. Eyue, sin titubear, extendió su mano con una sonrisa segura. Entonces apóyame desde ahora, dijo, porque al final, seré yo quien gane. Borak la observó unos segundos, sorprendido por la determinación en sus ojos. Su enorme mano tembló antes de estrechar la de Eyue. Aquel apretón no fue solo un gesto de respeto, sino una promesa silenciosa entre guerreros. En ese instante, ambos comprendieron que el destino los estaba preparando para algo más grande, algo que trascendía la competencia. Porque, al final, en ese mundo de caos y gloria, solo los que ardían con verdadera pasión podían alcanzar la cima, aunque tuvieran que perderlo todo en el camino. Y así, entre promesas, heridas y miradas llenas de determinación, Eyue y Borak sellaron un pacto silencioso, sabiendo que tarde o temprano el destino los enfrentaría. Y con esto, termina el capítulo de hoy. No olvides en suscribirte, comentar, darle like, compartir, y contarme qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.